Estuvimos encargados de hacer narrativas con profesores que trabajaban al interior del liceo de la ex penitenciaría y también de realizar narrativas, relatos y cuentos con internos. En el segundo semestre estuvimos haciendo ese trabajo. Bueno, los talleres consistían principalmente en distintos tipos de actividades referidas a los recuerdos de ellos, a un poco sus vivencias a través de su vida. Con ellos hicimos algunos como microrelatos, otros hicimos trayectorias de vida. Eran capaces de decir como, ¿saben qué, chiquillas? Sí, me gusta, pero falta tal cosa. Entonces esa dinámica fue muy buena, porque ahí está la metodología, pues se está haciendo legítimo a otros autores que no pertenecen solamente a la academia o con formación profesionales, ¿cachai? Nosotros con lo académico y con la experiencia, la idea era como poner al mismo nivel. Les interesaba los conocimientos que nosotras traíamos, les interesaba expresarse de forma distinta, les interesaba conocer nuestra misma perspectiva. Entonces como que ese interés tan grande de ellos fue lo que más siento que nos motivó al fin y al cabo a seguir asistiendo a los talleres, porque uno no encuentra ese interés en todas partes, como que uno que ha realizado otras intervenciones no siempre se encuentra ese interés. Se dieron dinámicas también muy bacanas de horizontalidad, porque nosotros siempre fuimos muy enigmáticos en decir que esto era de ellos iban a ser los autores. Me quedo con que estos talleres y el proyecto en sí les dejó algo con lo que pueden trabajar ellos también más adelante, algo no pasajero, no un parche, por decirlo de alguna manera, en su estadía como en la cárcel, sino que algo que les va a servir para poder ellos después desarrollarse una vez que logren salir de esta libertad. Relato de internos. Somos personas iguales a ustedes, con sentimientos, penas y alegrías, con sueños. Una vida con dificultades que, expresando nuestros pensamientos, esperamos hacer que nuestra voz desde la cárcel sea escuchada. Todo esto que leerán son historias reales, de personas reales, expresando la realidad de muchas personas. Joen, 2018. Entonces nosotros analizábamos dentro de esa primera prueba cuáles eran los distintos niveles que nosotros nos íbamos a encontrar con respecto a las corporalidades y las posibles destrezas físicas que podían ya contener antes de nosotros ingresar a enseñar algo. Los primeros hitos empiezan a aparecer como cuando se empieza a generar una naturalidad en el espacio de trabajo. Al principio es muy difícil, hay cosas que no se pueden hacer, como elongar. En un espacio tan complejo era fingir que elongaba por tratar de guiar este grupo de personas que no conocía, que se me aparecían en un lugar muy distante a lo normal, al espacio de aquí, de la Escuela de Arte. Así fue como fuimos conociendo a los chicos y nos dimos cuenta de que tenían una entrega corporal súper grande, no le tenían miedo a nada, acataban a la instrucción del ejercicio y lo hacían, pese a no hacerlo correctamente o técnicamente bien, pero lo hacían. Entonces eso fue súper interesante desde un principio. Una relación entre la mente y el cuerpo muy particular, muy lanzada, no tenía nada de vértigo, no tenían nunca miedo, pero veía una dualidad entre un cuerpo que iba a todo contra un cuerpo también maltratado, un cuerpo mal alimentado, un cuerpo mal enseñado. Nuestros alumnos tendían a no tener tanta conciencia de su cuerpo, ¿no? A no sentir su cuerpo como algo, como solo ser e ir, y no tener conciencia de qué tan grande es el cuerpo, de cuánto pesa el cuerpo. Era extraño eso, que no tuvieran esa suerte de propiocepción sobre sí mismos. Y eso sí fue apareciendo hacia el final del proceso. Lo que me hacía seguir con el proyecto era que veía que avanzaban y que veía que mejoraban las relaciones entre ellos, que perdían miedos, que podían desenvolverse con ellos y con nosotros. Como la primera clase fue totalmente distinta a la última en términos de relaciones. Es que los que siguieron constantemente haciendo el taller venían con mucha ansiedad a hacer el taller, con muchas ganas de hacer el taller, porque ellos de alguna manera planteaban que era un espacio increíble, un espacio de libertad. Claro, la muestra era muy significativa, como era un final de proceso.
Pero lo importante fue el proceso en sí, como te decía antes. Creo que los objetivos se iban cumpliendo durante el hacer, más que generar un resultado. El ir todos los miércoles para ellos cumplía un objetivo, creo, como de liberación de energía, de contacto humano. También el tema de la libertad, de un contacto humano libre. Te presento mi vida, experiencias, las cuales puede que te sientas representado o verás la vida con un sentido de reflexión en la cual las letras y relatos te transportarán a recuerdos y generar imágenes en las que observarás tu vida, tus logros y lo que has desaprovechado, lo que eres, lo que fue, lo que podrías haber sido. Jesús. Bueno, algo invisible tiene que ver con algo que escapa a nuestra capacidad de ser percibido, para mí. No necesariamente es algo inexistente, sino que por factores externos no estamos capacitados o no estamos logrando ver. Es algo que no está siendo percibido por los demás, quizás a simple vista. Quizás es importante hacer esa diferencia, que al estar invisibilizado algo, hay algo que está haciendo que esté invisible, ¿no? Entonces, para intentar verlo hay que hacer algún esfuerzo de percepción. Es algo que no es fácil de alcanzar. Creo que lo invisible lleva de por sí escondida una exigencia para el que tiene que percibir, la exigencia de querer percibir lo invisible. Creo que para mí lo invisible es lo que no tiene cabida ante los ojos de la gente. En una primera instancia lo que hicimos, porque siempre, al menos yo desde mi punto de vista, creo que es fundamental en un grupo humano, antes de empezar a ver cosas más técnicas, es ganarse la confianza. Cuando ya logramos traspasar eso y los cuerpos de ellos no se tensaban tanto, porque nuestro taller era mucho de tocarse, de observar al compañero, de hacer cosas quizás vergonzosas para el resto de las personas, pero que ellos de a poco fueron como rompiendo un poco esa inseguridad y empezaron a entregarse más al juego. O sea, desde el momento uno, pese a sus tensiones que por biografía tenían, ellos lograban hacerlas a un lado y entregarse a, como yo les decía, a volver a ser niños, a un poco dejar de lado los prejuicios y a sentarme e instalarme en el aquí y en ahora y disfrutar de ese momento. Y que para ellos fuera un paréntesis que como bonus extra tenía técnicas que le podían servir tanto en su profesión como en su vida cotidiana. Y esto es una de las cosas que más me impresionó, fue como pude ver a gente apasionada y comprometida con el rol que tienen, ¿cachai? Como súper conscientes de lo que están haciendo. Yo podía ver como un gozo y un compromiso con lo que hacían. Yo lo noto en pequeñas cosas, ¿no? Y porque después al final hicimos una evaluación del taller y pudimos preguntarle a los profesores finalmente de qué les sirvió lo que hicimos. Va a tener que pasar un rato para darme cuenta bien cuál fue el real impacto de lo que pudimos hacer. Sí. Ahora yo creo que sin duda lo tiene. Ahora, ¿cuáles? Yo siento que el tiempo va a ayudar a que nos demos cuenta también. Creo que la invisibilización y la negación de cierta forma van juntas, sobre todo en esta sociedad en que hay un funcionamiento de las cosas, hay como un ordenamiento de las cosas en donde hay ciertas cosas visibles y ciertas cosas que no se ven. Hay ciertas cosas que se dicen y hay ciertas cosas que no se dicen. Es difícil. Siento que es difícil hablar de la cárcel desde un lugar de comodidad
por decirlo así, desde esta comodidad de no conocerla. Pero creo que el título del proyecto hace un guiño precisamente a aquello, que es una vida que está invisibilizada por el hecho de que no hay información y la información que llega está tergiversada, hay un prejuicio que se va generando en uno inconscientemente, pero que también tiene que ver con cómo la sociedad lo instala, creo yo. Y lo que uno empieza a observar en los patios donde estábamos, donde teníamos que trabajar nosotros, cómo se establecen las relaciones, cómo se empiezan a dar códigos, que me da cuenta de una cultura que es muy interesante observar, que es lo invisible también. La cultura que hay adentro, que tienen valores. Ojo, hay valores en la relación de las personas, hay estatus, hay jerarquías, hay interesante desde el punto de vista sociológico, antropológico, supongo que deben haber estudios al respecto, pero que también, como parece que no es un tema muy interesante para la población, no se ven, siguen siendo invisibles. Es como dar vuelta a la palabra. La invisibilización surge cuando solamente se visibilizan unos discursos, y esos discursos netamente son los más característicos, que tienen que ver con la violencia y con que hay personas que hicieron algo malo y que por eso están pagando. Entonces se ocultan todas estas historias que hay detrás, todo el contexto que puede haber tenido una persona para llegar a la cárcel, para llegar a cometer un delito, y eso al fin y al cabo es perjudicial porque oculta todas las realidades sociales de, no sé, pues de pobreza, de relaciones familiares, de abandono de parte de las instituciones, que no se dan cuenta en este discurso que sí es el visible sobre los temas carcelarios. Nuestro taller es de creación de marionetas y fue una experiencia muy linda el empezar a proponerles que crearan, proponerles la creatividad y la imaginación. Porque partimos con ejercicios simples de construcción de marionetas, pero siempre tenían que ser ellos los que estuvieran creando lo que ellos quisieran crear. No hicimos ninguna diferencia entre las técnicas que nosotras, al hacer nuestras marionetas, utilizamos y las que le compartimos a ellos. Tiene que ver con el uso de material reciclado. Esto está hecho de papel confort con cola. Esta es una botella de champú intervenida. Acá está el trabajo ya del rostro de la marioneta. Vendría a verse similar. En el camino, cada uno fue como decidiendo qué quería hacer y cómo lo quería hacer, con las herramientas que les fuimos entregando, entonces, y las distintas técnicas. Entonces salieron estos monos como los Muppets, que son de esponja, que ellos meten la mano, etcétera, pero fueron apareciendo estos personajes que son en sí quizás un poco la réplica de cada uno de los creadores de su personaje. Está esta, que es la marioneta de Don Luis, que esta es técnica de esponja. Trabajamos con moldes de esponja, las personas hacen sus moldes, crean la figura que quieren crear, luego las pegan y luego las forran con una tela. El proceso siguiente ya es unirla y vestirla, ponerle ojos y lo que la persona quiera ponerle, si le quiere poner pelo o lo que sea. Este es el cuerpo de la marioneta de Leonardo, que es un fortachón, un musculoso, y también está en proceso. Lo que va a hacer él ahora es forrar el cuerpo y terminar de hacerlo. Tiene las extremidades, la cabeza y las manos están dentro de la cárcel. Esto lo trajimos nosotras para terminar algunos detalles que ellos no pueden terminar allá por no tener máquina de coser y ese tipo de cosas. Ahí existe estas reglas, esto se dice, esto no se dice, esto se usa, esto no. Entonces entré como un poco expectante y bastante alerta respecto al entorno al que iba a entrar, y bueno, una vez dentro me di cuenta, una vez más, que uno también carga con prejuicios y juicios, que el espacio te desmorona al momento en que las personas que te reciben te están recibiendo bien, de que te reconocen y que agradecen a la vez la presencia. Creo que sí se rompió una barrera. Y así es que es lo mismo, repito lo anterior, es muy enriquecedor ese espacio. Es muy enriquecedor el ejercicio de ver algo que no veías, percibir algo que no percibías y también preguntarte por qué no lo percibías.
Nosotros trabajamos en el último lugar de la educación pública, que es un liceo municipal para adultos al interior de una cárcel. Y además por las condiciones particulares de encierro en las que se trabaja tanto los estudiantes como los profesores, es un lugar que está súper apartado. Nos parecía súper relevante el poner el ojo allí, el poner nuestra atención allí también como universidad, respecto a hacer emerger este trabajo que realizan fundamentalmente los profesores de ese liceo y los estudiantes que están en un esfuerzo que quizá nunca se dieron la oportunidad o nunca se les dio la oportunidad, como uno quiera decirlo, pero que aquí se la están dando. Entonces es un trabajo con ellos, de apoyo hacia ellos, fundamentalmente talleres que exploran en las habilidades blandas de los profesores y por otra parte talleres específicos para los estudiantes internos que de alguna manera contribuyen también a alivianar, si uno quiere, en un determinado sentido, el estrés de estar encerrado y la locura en la que uno se instala al estar encerrado. O sea, hablando con algunos estudiantes, lo que más señalaban que era lo más problemático era que de repente no tenían nada que hacer. Los seres humanos somos gente de acción. Y creo que si estamos, por último, en la acción de meditar, ¿sí? En la acción de pensar, pero cuando esos pensamientos no encuentran dónde canalizarse, hacia dónde fluir, nada, pues es problema. Es un apoyo, fundamentalmente los talleres han sido un apoyo tanto para los estudiantes como pero fundamentalmente para los profesores para generar mayores herramientas y quizás ser un aporte también en términos de abrir un espacio para que allí pueda crecer otro conocimiento.